Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos, este lunes 29 de julio del año 2019. Última semana de julio. Remarco el día de hoy por cuanto vamos a hacer un homenaje a quien fuera para mí y seguramente para todos ustedes, y por qué no decirlo, para toda la humanidad, un gran hombre, un benefactor de la humanidad, un hombre ejemplar, un hombre ético, un hombre con valores morales, espirituales, un hombre que nació en esta tierra nuestra de los argentinos. Para mí, uno de los más grandes, el doctor René Favaloro. Les prometo un programa distinto. Hay un trabajo de investigación, hay una recopilación de lo que ha salido en distintos medios que le permitirá a cada uno de ustedes apreciar aún más, valorar, destacar, resaltar. Reitero, a quien fuera un médico extraordinario, de prestigio internacional, que como él alguna vez dijo, lo presentaron como un médico rural. Yo me permito decir que René Favaloro era un hombre bueno. Es importante para vos, joven estudiante, que tal vez has decidido en estos días ingresar el año que viene en la universidad para estudiar medicina, que antes de hacerlo veas este programa, porque hay un mensaje que será de gran utilidad para la decisión que tú decidas en tu vida. René, entre tantas cosas, ha dicho que no concibe un médico, atención joven, sin alma. No concibe el doctor René Favaloro un médico sin compromiso social, de manera tal que si vas a ser médico, si ya estás en la facultad de medicina, ya piensa, mirando este programa, si realmente lo que estás estudiando es tu verdadera vocación. Ejemplo de todos los valores que debe tener un ser humano para darle sentido a la vida. Señoras y señores, amigos, amigas, vamos con la vida de René Favaloro. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también. Lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Yo recuerdo que mi madre solía decir que yo a los 4 años ya decía que iba a ser médico. Es decir, en mi caso particular la vocación fue definida. Desde siempre yo pensaba en ser médico. Con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Cuando yo me recibí,
el título era doctor en medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. Yo era el lector oficial del Quijote, no sé por qué decían que yo leía muy bien el Quijote. Entonces se leía y se comentaba en clase. Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. Los profesores del Colegio Nacional nos daban absoluta libertad para que cada vez que se presentara alguna cosa se discutiera, se analizara y nosotros, insisto, participábamos activamente de las clases. Yo terminé mi bachillerato ya por el año 40, 41 y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo, así que nosotros realmente teníamos que estudiar. Tremendamente, no solamente en clase, sino en nuestras clases, fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora. Es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral, que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy, que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. Éramos 120, convivíamos con los profesores que nos enseñaban con el ejemplo. En la Universidad de La Plata, todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social, más en nuestros tiempos. Nos enseñaban, sí, el arte de la cirugía, pero además de eso a respetar al enfermo, a que el enfermo era la cosa importante, no importaba que estuviera ahí en un hospital público, merecía todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Se nos enseñó que además de nuestra tarea específica, debíamos analizar la sociedad de nuestro tiempo, comprenderla y por nuestra propia condición de universitario, tratar de mejorarla si ello fuera posible. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural. Llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que
que lo pudiera reemplazar. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires y demás. Así que fui realmente con la idea de estar ahí 3 meses y después volver. Pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Había 3 grupos con 3 religiones diferentes. Estaban los protestantes, los que habían seguido a Baldo, un italiano del norte, los valdenses, grandes colonias judías y nosotros los católicos. Jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso, y eso para mí fue de mucho valor. La iglesia valdense, además de la cosa específica de la religión, era un centro de desarrollo cultural de la zona. Era el único salón grande. Venían ahí la gente, venían y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. Al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida. Es el momento más alegre de la medicina, cuando el chico nace y empieza a llorar, más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho, se produce una alegría total entre toda la gente. Atender en el campo un parto que venía mal y estaba solo, posición transversa, o el chico venía al revés y yo tenía que estar ahí con una lámpara que lo sé, qué sé yo, atendiendo todo eso y sabiendo que podían producirse complicaciones de cualquier cosa. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Yo les puse una condición: no podían atender un parto si no lo habíamos revisado nosotros primero. Se tenía controlado a todas las parturientas, ¿no? Lo que se llama acá control prenatal. Digo yo, santo, nosotros lo hacíamos en Jacinto Arauz. Esos chicos que vivían en los ranchos y sufrían especialmente en el calor del verano, las diarreas, las neumonias, etc., estaban muy mal alimentados. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero amamantarlo, porque eso los defendía también contra las infecciones. Pero si no había leche, había que prepararla así: 2 partes de leche y 1 parte de agua, bien hervida con el cocimiento de cereales. Si el chico levantaba temperatura, la gente lo arropaba. Yo le decía, hay que dejarlo desnudito para que sude bien. Y entonces un día el intendente se acercó, después de un tiempo, y dijo, ¿qué pasó? No se mueren más chicos. Todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. No había nada, quiere decir, los médicos atendían a los pacientes y los casos graves había que derivarlos, ¿no? Es decir, venía alguien con una apendicitis aguda o un traumatismo, se había quebrado una pata, qué sé yo, lo que fuera, y había que mandarlo a otro lado, a veces por cosas mínimas, ¿no? Vi el desafío de todo eso, de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que, bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. Así que trajimos un equipo de rayos. El primero era chiquito, el segundo era el mejor equipo de rayos que había disponible en aquel entonces en la Argentina. Fuimos armando la sala de cirugía, porque teníamos el mejor equipo de anestesia, que lo fabricaba una casa de Córdoba, etc. Así que poco a poco se fue armando. La llegada de Juan José fue definitoria, porque entonces éramos 2 trabajando. Él también vino con la misma formación.
se fue haciendo el centro de derivación. Los médicos mandaban sus pacientes, especialmente las urgencias, y atendíamos toda la zona. Venían, qué sé yo, de todos lados. Había un micro o dos que recorrían así, venían con los pacientes, iban a la noche, así que se armó un lío total. Nosotros no comíamos ni dormíamos y atendíamos, qué sé yo, mañana, tarde y noche. Dejamos, qué sé yo, hospedado cualquier cantidad de gente, pero siempre insisto con esa cosa de que eso debía ser un cambio social. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra, y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Yo sentía que podía hacer otras cosas. Seguía enamorado de la cirugía de tórax, que era lo que yo quería hacer en mi último tiempo de práctica en el hospital policlínico, y entonces a través del tiempo fui madurando esa idea de que esto era una etapa que había que terminar e irse a Estados Unidos a hacer otras cosas. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. Donde había un hombre excepcional que era Mason Son, que ese inventó el cateterismo. Fue el hermano que yo tuve ahí en esos 10 años de lucha, de trabajo, un hombre excepcional. Entonces yo me encontré con todo ese tesoro y con este hombre. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé. Nos tocaba poner el paciente en la camilla. Bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular, pequeñas cositas, así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. Todo eso de Jacinto hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no? Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo miraba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza, y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Bueno, después se comprobaba que era así. La vena safena se utilizaba en nuestra institución para cirugía periférica e inclusive para mejorar la circulación renal. Entonces yo decía, ¿por qué no usarla a nivel coronario? Si allí funciona, acá también tiene que funcionar. Entonces yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena, coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. El doctor Son lo estudió a los 8 o 9 días y era una hermosa arteria coronaria derecha totalmente restablecida. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esa institución de Ohio, sino que se esparramara por el mundo. Y no alcanzaban la sala de cirugía, los teníamos cerca en un hotel, el Bolton Square Hotel. Ahí estaban allí esperando. Había un paciente con una grave lesión en la parte proximal de la descendente anterior. Los residentes me dicen, está en el hotel en muy malas condiciones. Así que lo traje inmediatamente a la sala de cirugía, lo operamos y al día siguiente el paciente estaba extubado, sentado en la cama, y fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea en la aplicación de la vena safena en preinfarto e infarto agudo de miocardio. Y empezamos a utilizar los doble puentes aortocoronarios. Este fue realmente el año del desarrollo. Siempre digo que en ese año 68 prácticamente lo habíamos hecho todo, pero nunca
he dicho ni pública ni privadamente yo fui el primero en tal cosa. En aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije: voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenseme la expresión. Esa fue la carta que deposité en su escritorio y por varios días no nos hablamos. A veces cuando leo la carta de renuncia que yo escribí en el año 70 al lugar donde trabajaba, ahí está explicado que yo digo que no venía solamente a operar, sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades, vivo soñando con esta bendita Argentina. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Cabañas Lemú, en Mar de las Pampas, un lugar mágico. Acércate y disfruta de una nueva filosofía de vida. Descanso y relajación, rodeado de bosques, médanos y mar. Todos los servicios en un escenario de excepción. Cabañas Lemú, simplemente una elección. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. En pleno corazón de la urbe porteña, Gran Briso, Buenos Aires. Habitaciones con todas las comodidades y servicios. Restaurant, desayuno buffet, spa, piscina y gimnasio. Skybar y rooftop con increíbles vistas al obelisco. Gran Briso, Buenos Aires. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009.